Buenas tardes, mis hermanos. Es un agrado estar en este lugar. Gracias, Señor, primeramente, por su misericordia, porque Él ha permitido que sea parte de esta familia tan grande, rogándole al Señor que Él me utilice como un instrumento. Estoy en sus manos. Mis hermanos, como ya le acababa de decir nuestro hermano coordinador, se inicia una nueva serie de predicaciones sobre el libro de Hechos. Son 28 capítulos y comenzaremos este día en el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Mis hermanos, dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Bueno, vemos este primer mensaje en la continuidad de la obra de Cristo. Esto, mis hermanos, es un proceso que comenzó, esta obra que comenzó Cristo es un proceso que todavía no ha llegado a su fin. Es un proceso por el cual ahora en este tiempo nosotros somos gobernados por Cristo, por el reino de la luz. Nosotros en esta etapa vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos esta obra del Espíritu Santo. Va a llegar un punto que este proceso va a pasar a otro proceso más, cual vendrá el Señor, transformará nuestros cuerpos totalmente, ya no habrá pecado. Como les decía, es un proceso. Vemos que este proceso se empezó a narrar, parte del proceso se empezó a narrar en los evangelios. Pero ahora vemos
la otra parte de este proceso vista en los libros de los Hechos. Mis hermanos, este libro de los Hechos es la historia del primer siglo del cristianismo. Relata los inicios del nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, que eso se va a ver en el capítulo 2. Y a partir de ahí, a lo largo del libro, la iglesia se va extendiendo en un periodo de 30 años. Comenzó en Jerusalén hasta que llega hasta la capital de Roma. Y todo esto, como les decía, es gracias a la obra del Espíritu Santo, que supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia. ¿Y quiénes son esos instrumentos ahora por el cual esta obra se realiza? Es una obra del Espíritu Santo, pero sí tiene ese instrumento que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que son constituidos por los creyentes. Durante todo este periodo la iglesia pasó a ser un pequeño grupo de creyentes judíos en Jerusalén a miles de decenas de congregaciones. Y aquí ahora nosotros estamos presentes. Es un proceso. Cada vez más se va ampliando los hijos de Dios, cada vez más va creciendo, por decirlo de alguna manera, este reino de Dios. Y estamos en este punto que gracias a la misericordia de Dios, a lo que pasó hace muchos años atrás en la cruz, aquí estamos nosotros reunidos bajo el gobierno de Cristo. En este libro relata primero el ministerio de Pedro y luego el de Pablo. Hechos, aquí destacan las doctrinas acerca de la salvación. Jesús proclamó con valentía, Jesús es proclamado aquí con valentía como el Mesías esperado por mucho tiempo. Y esa verdad se defiende hábilmente desde el Antiguo Testamento. También enseña disculpe, hermano. También este libro enseña mucho respecto al Espíritu Santo, el cual regenera, bautiza, llena y santifica al creyente. Incluso algunos piensan que este libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los creyentes. Vemos aquí la importancia de la obra del Espíritu Santo, que siempre ha estado presente, como se vio reflejado en los evangelios, como se ha visto reflejado siempre, como se ha visto reflejado en los hechos de los apóstoles. Vemos primordialmente la obra del Espíritu Santo. Vemos que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se posó sobre él una paloma, se posó el Espíritu Santo sobre Jesús, capacitándolo con poder para el ministerio que iba a comenzar. Vemos de igual manera, después en el Pentecostés vamos a ver un cuadro parecido, que es la llenura del Espíritu Santo, que los va a capacitar con poder. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero recalcar la importancia del Espíritu Santo en todo este proceso. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Es el segundo libro que escribe. Está primero el Evangelio de Lucas. Esto sería como la continuación. También podemos añadir que Hechos es la continuación, como les dije, del Evangelio de Lucas, debido a que es una continuación de la vida de Cristo. Pero ahora, en esta etapa, ya Cristo no va a estar de una forma física, como ya lo sabemos, pero sí gobierna en la esfera espiritual.
comienza este libro con la ascensión de Cristo al Padre y continúa con la vida de Cristo, pero obrando por medio de los creyentes, mediante el Espíritu Santo que mora en ellos, que tiene una morada dentro del creyente. La obra de Jesucristo se encontraba, por decirlo de alguna manera, no quiero que se malinterprete esto, que la obra de Cristo se encontraba a la vez conclusa pero inconclusa. Conclusa porque la obra redentora la había hecho en la cruz. La obra de redención estaba consumada ahí en la cruz. Lo que se había prometido por mucho tiempo en los Antiguos Testamentos llegó a ese punto en la cruz. A eso no se le puede añadir nada más. Sin embargo, falta otra etapa, que es la obra de proclamación, de pregonar esta buena noticia y el Evangelio. Y esta obra todavía no ha concluido. Y es una responsabilidad de los creyentes de poder prestarse como instrumento para cumplir esta labor de pregonar el Evangelio. Jesús empezó esto, pero es responsabilidad también de la iglesia seguir con esta labor. Pero esto siempre considerar que es con la ayuda del Espíritu Santo, no es por nosotros mismos, por nuestras capacidades, porque nosotros somos gobernados. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, la obra de predicar y de enseñar la hizo él mismo. Mientras tanto, también entrenaba a los apóstoles. Él, antes de ascender al Padre, deja esta responsabilidad a los apóstoles, la responsabilidad de seguir proclamando las buenas noticias de salvación a todos los perdidos, como también enseñar las verdades de la fe a la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, desde un punto de vista humano, los apóstoles no estaban preparados para dicha tarea en ese momento en particular. Todavía no estaban preparados. Habían cosas que todavía no la comprendían en su cabalidad. Después de la resurrección de Jesús, por ende, el Señor les sigue enseñando sobre el reino. Como acá lo acabamos de leer, que les dice que se le apareció durante 40 días y le hablaba acerca del reino. Todavía seguía la enseñanza después de la resurrección. En ese momento, la fe de los apóstoles como de los seguidores, la fe era una fe débil. Ellos estaban débiles en la fe. ¿Por qué le digo esto? ¿Y dónde lo podemos ver? Porque ya que ninguno actuó bien durante los acontecimientos del arresto y la crucifixión de Jesús. Como por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Con excepción de Juan, todos los discípulos huyeron temiendo por sus vidas. Acuérdense que había una persecución. Arrestaron a Jesús, lo crucificaron, había una persecución. Claro, él era su líder y también sabían de sus seguidores. Y en ese momento claramente no estuvieron presentes en la crucifixión. Aunque Jesús le había dicho sobre su resurrección, les enseñó, le predicó. Ellos estaban al tanto de la resurrección del Señor. En su momento el Señor les decía, ellos ya habían escuchado hablar de Jesús, que Él iba a resucitar de entre los muertos.
Pero esa era una cosa, los escucharon, a lo mejor lo escucharon en el momento, ya lo entendieron. Pero vemos que aquí otra realidad, que ellos realmente había una incredulidad sobre eso. Les faltaba algo más, porque ellos estaban temerosos, asustados, estaban escondidos después de la resurrección y no creyeron a la resurrección. Y esto se ve en el hecho de cuando María va al sepulcro y después le cuenta lo que había pasado, lo que había visto, la tildaron de loca. Tú hablas locura, le dijeron. Podemos ver una fe débil, podemos ver que había cierto grado de incredulidad. Como también Tomás no creyó, hasta que pudo ver las marcas del cuerpo de Jesús. Por ende, mis hermanos, era evidente que los apóstoles carecían del entendimiento claro y el poder espiritual para cumplir el ministerio, para cumplir la otra parte del ministerio que era evangelizar, que era proclamar, pregonar esta resurrección, esta obra redentora, esta resurrección de Jesús. Les faltaba algo, vemos aquí los apóstoles. Sin embargo, mis hermanos, en estas últimas palabras de Jesús, para ellos antes de su ascensión, el Señor Jesucristo reitera la promesa de que el Espíritu Santo fortalecería a los apóstoles con aquellos recursos necesarios para continuar con la obra inconclusa, por decirlo de alguna manera, de proclamación. Por tal motivo, vemos ahora tres elementos que ellos necesitaban para cumplir la labor, que necesitaban un mensaje correcto, una manifestación y necesitaban una cosa muy importante y primordial, el poder del Espíritu Santo. Vemos que los apóstoles necesitaban tener el conocimiento del mensaje. Necesitaban el verdadero conocimiento del mensaje para proclamar. Debía haber una comprensión exacta del contenido de la verdad. Mis hermanos, es muy importante tener un conocimiento claro de la verdad, porque si no es así, es este el único conocimiento verdadero. Si no se basa en este conocimiento, cualquier otro conocimiento no es verdadero y trae una decadencia. Mis hermanos, desde el inicio del ministerio de Jesús, Él había instruido a sus discípulos, tanto en hecho como en palabra. ¿Cuántos milagros los discípulos pudieron ver? ¿Cuánto amor y misericordia pudieron haber que se derramaban de Jesús mismo? ¿Y cuánta palabra les enseñó? Vemos que estos mismos milagros debían fortalecer la fe de ellos. Las parábolas que dijo debían clarificar las verdades espirituales. Mis hermanos, aquí en esta etapa Jesús los salvó, los comisionó y los preparó y enseñó a fin de que pudieran ser testigos de la verdad y destinatarios de la revelación de Dios, con el fin de que pudieran establecer el mensaje que después, ese mismo mensaje, los creyentes debían proclamar. Mis hermanos, los apóstoles fueron los hijos de Dios, las personas que el Señor escogió con una función específica. Esos mismos apóstoles recibían la revelación de Dios, la predicaban.
Fueron de lugar en lugar predicando la palabra del Señor, la revelación que el Señor le dio. Y luego esa revelación es la que queda impresa en todas estas cartas, en los evangelios, en este libro santo, en las Sagradas Escrituras. Toda esa revelación inspirada por el Espíritu Santo que pasó por los apóstoles está acá. Y esa es la verdadera y la única palabra que todo cristiano debe tener en cuenta y conocerla, estudiarla, porque así vamos conociendo más a nuestro Señor. En ese momento necesitaban el mensaje correcto los apóstoles para seguir la obra. Vemos que en estos 40 días el Señor se les aparecía. ¿Y de qué Él hablaba? De su gobierno, de su reino. Los seguía preparando para la labor que tenían que hacer. El Señor todavía no había ascendido, pero sí estaba. Seguía preparando a ese grupo de hombres que por gracia Él eligió y los preparaba. Vemos que siempre tiene que haber una preparación. El segundo elemento que necesitaban los apóstoles era la manifestación física de la resurrección. Aparte del mensaje correcto, que está bien, que todos necesitamos el mensaje correcto, conocer la verdadera palabra bíblica, pero aparte del mensaje correcto, los apóstoles necesitaban la confianza para proclamarlo. Les faltaba algo más, y esta era la prueba viviente de la resurrección de Jesús. Para que mis hermanos de esta forma fueran los testigos, por decirlo de alguna manera, los testigos de una forma completa. Porque sí fueron testigos, estamos claros, fueron testigos cuando el Señor estaba de una forma física en su ministerio terrenal, fueron testigos. Los apóstoles, como muchas personas, fueron testigos de esa obra, pero les faltaba ser testigos de una manera más completa, ¿ya? Con esto me refiero que ellos fueron testigos presenciales de la obra de Jesús hasta la cruz, y después de la cruz durante 40 días hasta su ascensión. Vemos que después de la resurrección necesitaban ser testigos de esta otra nueva etapa de la obra de Cristo, que fue la de su resurrección. Necesitaban ser testigos de eso, necesitaban esa manifestación, y vemos que Jesús se le aparece por 40 días. Se le aparece de forma intermitente, se aparecía, se desaparecía, se aparecía en medio de ellos, dentro de una habitación que estaba cerrada. Comió junto a ellos. Vemos que su manifestación fue grande. Vemos que en esta manifestación, cuando Él se les presentaba, les seguía enseñando y preparando para lo que se venía. Y esta seguridad de ver a Jesús vivo les entregó las pruebas de la resurrección y la valentía a mis hermanos para predicar el Evangelio a todas las personas. Consideremos una cosa, que en ese tiempo estaba como muy revolucionado, por decirlo de alguna manera, en ese tiempo, considerando que había una persecución contra Jesús, contra sus seguidores, por parte del pueblo judío como del pueblo romano, llegando al punto de arrestarlo y crucificarlo. Imagínese usted en ese momento siendo seguidor de Jesús. Saldría, después de que crucificaron al líder que decían que iba a traer una revolución y un revuelo, que el que iba a subir al trono. Imagínese que a esa persona la crucifican y usted está en ese momento y es seguidor. ¿Saldría tranquilo a la calle a pasearse
para que lo apunte con el dedo. Mire, él estaba con Jesús, crucifíquenlo. Yo creo que no. Estaban encerrados, tenían temor. Imagínense, yo me imagino en ese momento, le hubiera costado salir a la calle a predicar a Cristo diciendo que había resucitado, sabiendo que lo podían matar. No sé si me entiende la idea. Pero aquí llegó Jesús y dijo, aquí estoy, he resucitado. Esta es la realidad. Estoy vivo. He vencido al imperio de la muerte. Esta misma resurrección es la que a todos nosotros, en toda la historia, y los que estamos aquí presentes, nos dio una oportunidad de poder estar en este lugar. Y esa misma resurrección que Él tuvo, nosotros la vamos a tener. Nuestro cuerpo será glorificado y cambiado y ya no va a haber más pecado en nosotros. Y esto solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora tenían esa manifestación, ahora eran testigos completos de toda la obra que Jesús hizo. Eran testigos completos. Ahora tenían, me imagino yo, que deben haber tenido otra cosa en su corazón, como que se les cambió el switch. Y en este momento que Él se le aparecía, como ya le había dicho, le conversaba y le seguía enseñando qué era el reino de Dios. Y el reino de Dios lo que representa primeramente es el gobierno de Dios y la autoridad de Dios sobre sus hijos. Él gobierna sobre sus hijos, porque todos debemos tener claro que también hay otro gobierno que todavía está acá en el planeta, en el mundo, que es el gobierno de las tinieblas. Pero ese va a tener su fin, estamos claros. Pero, como le decía, el reino de Dios se basa en el gobierno de Dios y en la autoridad de Dios sobre sus hijos. Y este reino de Dios es algo vital, es algo vital para nosotros, porque aquí cuando los apóstoles se acercaron y le dijeron, enséñanos a orar. Cuando los apóstoles le preguntaron, le dijeron que les enseñara a orar, una de las primeras peticiones fue, venga a nosotros tu reino. Mis hermanos, esto da la impresión de un reino futuro, porque dice, venga su reino. Pero si seguimos viendo la Escritura, descubrimos que el reino también es una realidad presente. Es algo que ya está, es algo que también ha de venir al mismo tiempo. Porque muchos pueden pensar, ¿por qué le digo todas estas cosas? El reino de Dios es importante. Pero muchos pueden decir, pero el reino de Dios, ¿dónde está? No lo vemos. Si el Señor se murió, resucitó y se fue. ¿Dónde está el reino de Dios? Muchos piensan que el reino de Dios va a ser cuando el Señor venga en la segunda venida. ¡Ahí está el reino de Dios! Sí, eso también está bien. Pero el reino de Dios es una realidad presente. Pero sí también es una realidad futura. En una oportunidad, mis hermanos, Jesús estaba expulsando demonios y lo acusaron de expulsar a los demonios a causa de Belcebú. Esto lo relata Mateo 12, 28. Y dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, atención con esto, que les dice, entonces el reino de Dios
ha llegado a vosotros. Aquí se puede ver una realidad presente del reino de Dios. El reino de Dios del cual ellos hablaban durante 40 días es una realidad presente y futura, como lo que le estaba explicando anteriormente. Nos podremos preguntar nosotros, pero si es una realidad presente, ¿dónde está su trono? ¿A dónde existe y en qué consiste? Pero sabemos nosotros, por medio de las Escrituras, que el Señor está sentado a su diestra gobernando. En el momento actual, el gobierno de Dios es ejercido completamente en los cielos. Como dice la palabra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta petición de la venida del reino de Dios, hay un reconocimiento que aquí en la tierra la voluntad de Dios no está siendo llevada a cabo como se lleva en los cielos. Pero una vez el reino físico se ha instaurado en la tierra, a eso se refiere que hágase su voluntad de Dios de tal como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Un poco enredado, pero mire, nosotros estamos en el reino de Dios. Muchos le llaman reino de Dios, reino de los cielos, pero nosotros es una realidad presente. ¿Por qué? Porque el Señor después de su resurrección, su ascensión, se sentó a la diestra del Padre. Y vemos que Él está gobernando desde los cielos. Él en los cielos hace toda su voluntad. Pero todavía Él no ha bajado acá con nosotros. Antes estuvo en una forma física, pero ahora el reino de Dios es en una esfera espiritual. Y ese es el reino presente, en una esfera espiritual. Y en ese reino es donde nosotros, todos los cristianos, estamos insertados. Estamos insertados bajo el gobierno de Dios. Porque está el reino de las tinieblas, que está bajo el gobierno de Satanás con sus hijos. Pero nosotros ya no somos de ese reino, sino que somos del reino de Dios, gobernados por nuestro Señor. El reino futuro llegará cuando el Señor en su segunda venida. Ahí va a ser otra etapa, pero en esa etapa seremos solamente el reino de Dios. Estaremos solamente con un cuerpo transformado nosotros, con nuestro Señor gobernándonos. Ese es el reino futuro, por decirlo de alguna manera. Como les decía, es un gobierno espiritual. Este gobierno ya está en nosotros. Está en los corazones de cada creyente este gobierno espiritual, este gobierno que es de Dios. Y Cristo, por medio del Espíritu Santo, obra en el creyente para que sea un instrumento para la propagación del reino. Mis hermanos, en nuestros corazones antes reinaba el pecado. Y en los corazones de muchas personas todavía sigue reinando el pecado, que es el reino de las tinieblas. Pero en nuestro caso, los hijos de Dios, ahora Cristo reina en su lugar, en nuestro interior. Por consecuencia, el reino de Dios se encuentra en los corazones de cada creyente. Es en un ámbito espiritual. Y ese reino que mora en el corazón de cada creyente, el reino de Dios, a donde ya el pecado no puede reinar.
pero sí está presente. Nosotros no somos perfectos. Falta la otra etapa. La otra etapa todavía falta que seamos con un cuerpo totalmente cambiado, perfecto, sin pecado. Pero ahora, en esta etapa, el pecado está presente. Una vez convertido el corazón del hombre, el reino de Dios comienza a extenderse a los que están alrededor, transformando a los hombres. Y ahora falta un tercer elemento. Es la espera de ser bautizados por el Espíritu Santo para que de esta forma recibieran el poder que los capacitaba a seguir con la proclamación del Evangelio. Y esto es el Pentecostés, que se va a ver en el capítulo 2. Necesitaban ese poder. Esto no significa que no hayan gustado del Espíritu Santo en su momento, porque en los apóstoles ya se había manifestado de alguna forma el Espíritu Santo, como lo podemos ver en Mateo 10, que dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso se lo dijo Jesús. Pero mis hermanos, ahora la realidad del Espíritu Santo en su vida, en la vida de los apóstoles, iba a ser otra, ya que moraría en ellos de manera, porque el Espíritu Santo moraría en los creyentes de una manera permanente. Y el Espíritu Santo es quien da el poder para realizar, y este Espíritu Santo le iba a dar el poder para realizar la misión encomendada a los apóstoles. Pero esta realidad ahora que el Espíritu Santo, después del capítulo 2 en adelante, iba a ser una realidad que iba a estar en el corazón, dentro de cada creyente. Vemos en Juan 14, 17 que dice, del 16 voy a leerle, del 15. Vemos que Juan 14, 15 nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros, está con ellos el Espíritu Santo. Ahí hace como una diferencia. Está con ellos, porque esto se lo dijo Jesús cuando estaba con ellos presente. Mora con vosotros y después, y estará, de una forma futura, y estará en vosotros. Y va a estar. Esa era una promesa que les dijo, que el Espíritu Santo ya no iba a morar con ellos. No iba a funcionar de esa forma, sino que iba a estar dentro de su corazón. Y como dice aquí, es el Consolador que le iba a dar Jesús cuando Él no estuviera. Y esa promesa ya pronto la podrán escuchar en este lugar, en el capítulo 2. Si bien la promesa de que el Espíritu Santo morara en una persona estaba dirigida hacia los apóstoles en la actualidad, ahora en la actualidad como creyentes también nosotros gozamos de esa promesa. Mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita el Espíritu Santo para cumplir nuestra labor en el reino de Dios. Ahora, cada hijo de Dios, cada nuevo nacimiento que ocurra acá en la tierra, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y esto nos capacita, nos ayuda para cumplir nuestra labor en el reino de Dios. El Espíritu Santo era necesario que morara en los corazones de los apóstoles para que ellos pudieran ser testigos
en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Si bien, mis hermanos, Hecho abarca estas regiones, la difusión, la propagación del mensaje del Evangelio ha continuado por toda la tierra, ya que los creyentes siguen teniendo esta responsabilidad de ser testigos de Cristo por todo el mundo. Nosotros, mis hermanos, no lo vimos físicamente, pero sí somos testigos de su gran amor, del cambio que ha hecho en nuestras vidas y de la posición en la cual ahora nos tiene. Somos testigos de esa obra redentora en carne y hueso, mis hermanos. Con solo el hecho de amarle tanto, mis hermanos, al Señor y ver cómo nuestras vidas se transforman, ya somos testigos de esa gran obra que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y vemos que esto, como les decía en un principio, esto continúa y continúa y continúa. Esa obra, ese ministerio que empezó con Jesús, que se profetizó por todo el Antiguo Testamento, que se culminó ahí en la cruz, que resucitó, que se sentó a la diestra del Padre, esa obra que continúa por medio del Espíritu Santo, transforma la vida de las personas, mis hermanos. Las cambia, la pone en otro reino, la saca del reino de las tinieblas, nos lleva al reino de la luz. Y somos parte de su cuerpo, somos su iglesia, del cual el Señor nos ocupa como instrumento para poder seguir esta obra que todavía no termina, para que esta palabra, esta buena noticia, este evangelio pueda llegar al corazón de muchas más personas, para que vaya con el verdadero mensaje, con la verdadera palabra del Señor, para que pueda ir con poder por medio del Espíritu Santo, pueda cambiar a las personas. Y ya en vez de ser estos pocos, podamos ser muchos más. Mis hermanos, para terminar, como podemos ver, el Señor ha provisto de las herramientas necesarias para proclamar el Santo Evangelio. Nos ha dado las herramientas en abundancia. Acá están. Nunca nos va a negar esta herramienta a nuestro Señor. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad ir a la fuente de la verdad, a la palabra de Dios en las Escrituras. Nosotros, mis hermanos, debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque ya no nos gobiernan las tinieblas, ya no nos gobierna el pecado, mis hermanos, sino que nos gobierna Cristo. Quien gobierna nuestras vidas es Cristo, amo y Señor. Nosotros bajo su gobierno debemos vivir al dejar que la palabra de Dios nos controle. Por eso es importante. Necesitamos el control del Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero si no leímos la palabra del Señor, no ponemos oído a su palabra, ¿quién nos va a gobernar? Que el Señor tenga misericordia. Porque hay mucha palabra que se dice que es verdad, que es la palabra del Señor que se modifica, se cambia, se distorsiona, y muchas veces esa palabra de hombre nos llega a nuestros oídos y llega al oído de muchas personas. ¿Por qué? Porque no hay una base bíblica, no hay una dirección del Espíritu Santo, porque muchas veces el ego del hombre
la corrupción del hombre, las influencias de Satanás sumergen a las personas en una religión. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mis hermanos, si nos controla la palabra del Señor, si nos controla, nos direcciona el Espíritu Santo, nosotros de esta forma podemos ver la continuidad de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver esta continuidad en la vida del creyente, saturada de Cristo. Y así, mis hermanos, el Evangelio y el reino de Dios se irá expandiendo y esta realidad la vamos a poder ver reflejada en el libro de Hechos. Mis hermanos, le pido, le ruego al Señor que nos ayude. No hay duda que su suministro de gracia es tan grande, pero roguémosle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Y veamos realmente qué es lo que es importante y dónde está nuestro foco. Y que el Señor, en estos años de vida que nos queda, tenga misericordia de nosotros, nos guarde y pensemos que si nosotros estamos vivos en este escenario terrenal, si estamos presentes en este escenario terrenal, es solamente por la bondad y misericordia del Señor. Y no es para tener, no es pensado, no nos dio este tiempo para pensar que todo gira en torno a nosotros, sino que nos ha dado este tiempo al ser humano, porque Él, si hubiera querido, nos hubiera eliminado. Pero en su paciencia no nos hizo, mis hermanos, sino que nos dio esta oportunidad a todo ser humano. ¿Para qué? Para que podamos recibir su evangelio. ¿Y para qué? Para los que saben de esta buena noticia y son parte del reino, a esos que están esperando el evangelio, nosotros podamos llevar el evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no es obra de nosotros, sino que es obra de Dios, y siempre será obra de Dios, y siempre el centro será Dios. Para el Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Los invito a que oremos para agradecer por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su gran amor, su gran misericordia. Gracias porque usted nos ha permitido estar en este lugar, recibiendo su palabra. Esta palabra nos fortalece, nos llena más de usted, Padre Santo. Y es lo que necesitamos, Padre Santo, más de usted, Señor. Guarde estas palabras en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, en su mente. Nuestra mente es frágil, Señor, pero sí le ruego que nos ayude día a día a recordar su palabra para meditar en ella. Porque el propósito de nuestra vida no gira en torno a las cosas que uno ve al pasar por este escenario terrenal, sino que el propósito Señor, es estar al lado de usted en su presencia y poder con nuestra vida, Señor, exaltar su nombre, ver que usted ha hecho un cambio en nuestra vida, Señor, y de esta forma se exalta su nombre y su reino se propaga, Señor. Gracias por su amor, su misericordia. Ayúdenos, Señor, a estar enfocados y centrados solamente en usted, Padre Santo. Que esta palabra sea de bendición, Padre Santo. Esta serie de exposiciones del libro de Hechos sea de mucha bendición para todos nosotros, Señor. Siga llenando de gracia a cada uno, Señor, de mis hermanos que se van a parar en este lugar, en esta serie de exposiciones, Padre Santo, pensando que esto es para el crecimiento de su iglesia, Señor, y es para exaltar su nombre, porque
Todo gira en torno a usted, Padre Santo. Usted es el amo y Señor de todo el universo y nos ha mirado con misericordia. Le ruego, Señor, que nos ayude en este caminar, Padre Santo, con la ayuda de su Espíritu Santo. Esto, Padre Santo, se lo ruego por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén.